Hola, buenos días chicos. Bueno, hoy vamos a trabajar el movimiento rectilíneo uniforme, que hace parte de la cinemática, que se encarga de estudiar el movimiento. Entonces, hoy vamos a empezar con el movimiento rectilíneo uniforme. Este se puede abreviar de la manera MRU. Entonces, bueno, las características de este movimiento, como su nombre lo indica, el movimiento va a ser en línea recta, y cuando me dicen que es uniforme significa que la velocidad es constante. Y también porque cuando me dicen que es rectilíneo, significa que yo voy durante todo el movimiento a mantener esa misma dirección. Yo no voy a cambiar la dirección en este movimiento. Entonces, lo primero es mirar las tres magnitudes que se estudian aquí y su relación. Entonces, la primera es la velocidad. Entonces, como ya lo dijimos, la velocidad va a ser constante, o sea que no va a cambiar durante todo el trayecto. La distancia, como ustedes ya saben, esta se mide en metros, kilómetros, millas y en otras magnitudes. También se utilizan pues los prefijos que vimos en la época de conversión de magnitudes, de unidades. Entonces allí esas serían las que más se usan: metros, kilómetros y millas. Y está también el tiempo, que se maneja en segundos, horas, minutos, y pues en otros podemos hablar también de días, de meses, años. Bueno, entonces estas tres magnitudes se relacionan en la siguiente fórmula: en la distancia igual a la velocidad por el tiempo. Entonces, cuando yo necesito hallar la distancia recorrida, entonces yo voy a necesitar la velocidad y el tiempo. Pero yo también puedo hallar las otras dos. Entonces, en algún ejercicio me va a tocar hallar o ya sea la velocidad o ya sea el tiempo. Entonces, aquí abajito están las fórmulas para eso, que son velocidad igual a distancia sobre tiempo y el tiempo igual a distancia sobre velocidad. Bueno, entonces a continuación vamos a mirar algunos ejemplos. Entonces ahí ya podremos mirar con detenimiento cómo se hallan cada una de estas magnitudes. Bueno, todos, en su mayoría tienen que ver con vehículos o con movilizarse a alguna velocidad. Entonces, el primero ejemplo entonces vamos a encontrar la velocidad cuando caminamos digamos 5 kilómetros bueno, esos 5 kilómetros una persona normal podría hacerlos en, digamos, 1 hora y media o 2 horas. Entonces lo voy a decir que en 1,5 horas. Entonces me pide ya la velocidad cuando caminamos 5 kilómetros en 1,5 horas. Entonces la solución es primero identificar qué me están dando. Entonces ya les dije que cuando me dan kilómetros me están dando la distancia. Entonces yo coloco distancia 5 kilómetros y me están dando 1,5 horas, que es el tiempo
cuando yo identifico de forma correcta esto, pues ya tengo gran parte del ejercicio solucionado, puesto que aquí solo se usa una fórmula y pues es muy corta. Entonces, listo. Entonces me están dando la distancia 5 kilómetros y el tiempo 1,5 horas. Entonces, aquí me piden hallar la velocidad. Entonces no sabemos cuál es la velocidad. Bueno, entonces aquí ya sabemos que debemos utilizar la fórmula que me indica que la velocidad está despejada. Entonces la velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Entonces aquí lo que hacemos es reemplazar. Entonces la distancia es 5 kilómetros. Y abajo tengo el tiempo, que es 1,5 horas. Entonces allí lo que hacemos ya es realizar la división. Entonces 5 dividido 1,5 me da 3,3 periódico. Entonces aquí aproximadamente es 3,3. Entonces aquí ya colocamos las unidades. Es muy importante colocar las unidades. Cuando ustedes resuelvan ejercicios, porque es importante saber de qué estamos hablando. Porque si yo lo dejo en 3,3, entonces no sé de qué unidades estoy hablando. Entonces uno coloca kilómetros y abajo coloca horas. Entonces la velocidad es 3,3 kilómetros por hora. O sea que esa es la velocidad que utiliza una persona. Bueno, esto es, en este ejemplo yo coloqué estos valores. Pueda que hayan personas que lo hagan en menos tiempo o otros lo hagan en más tiempo. Entonces en ese caso la velocidad va a cambiar. Entonces, ¿qué pasa si yo aquí, por ejemplo, me hubiera utilizado más tiempo, si hubiera utilizado 2 o 3 horas? Eso quiere decir que la velocidad va a disminuir. Porque cuando yo divida 5 dividido, por ejemplo, un número más grande, pues esto me va a dar menor. Bueno, este es un primer ejemplo. Ya voy a hacer otros dos. Voy a hacer uno hallando cada una de las variables. Este fue hallando la velocidad. Ahorita voy a hacer otro hallando otra de las variables. Bueno, entonces, ejemplo 2. Listo, entonces una bicicleta circula en línea recta a una velocidad de 15 kilómetros por hora durante 45 minutos. Encontrar, pues aquí voy a colocar ya, voy a cerrar, encontrar la distancia recorrida. Listo, entonces aquí tenemos que primero identificar las variables que nos dan. Entonces la primera es que nos dicen una velocidad. Entonces la velocidad es 15 kilómetros por hora. Luego aparece el tiempo.
y entonces me piden hallar la distancia. Bueno, lo primero que hay que mirar es las unidades. Entonces vemos que la velocidad dice 15 kilómetros por hora, pero mire que el tiempo me están diciendo minutos. Entonces hay una gran diferencia entre horas y minutos. Entonces debemos hacer lo siguiente: debemos utilizar lo que vimos en una actividad muy anterior, y es convertir estos minutos a horas, porque aquí como se trabajan horas, yo aquí también debo tener horas. Deben compartir las mismas unidades. Cuando yo tengo la velocidad y cuando me dan una de estas dos, por ejemplo, si aquí la distancia, me hubieran dado la distancia y me hubieran dicho 15.000 o 2.000 metros, entonces yo esos metros debería cambiarlos a kilómetros. Entonces, para eso se vio lo de factores de conversión, porque eso se usa mucho en los problemas de física. Bueno, entonces, igual para recordatorio de cómo se hace esto. Entonces, bueno, por aquí voy a colocar, siempre hay que hallar un factor de conversión. Entonces por aquí ya sabemos que una hora es igual a 60 minutos. Entonces esto es lo que yo utilizo aquí. Entonces, como el minutos es el que quiero cancelar, entonces yo pongo 60 minutos aquí en la parte de abajo y acá arriba pongo una hora. Entonces este se cancela con este y hago la operación. Entonces, bueno, yo aquí puedo agregar un 1. Entonces queda arriba 45 y 1. 45 por 1 da 45. Como la hora está arriba, quedan horas. Y abajo queda 1 por 60, 60. Entonces toca hacer esa división. Y esa división da 45 dividido 60. Queda 0,75 horas. Entonces ya en la fórmula voy a utilizar 0,75 horas. Bueno, entonces la distancia es igual a velocidad por tiempo. Entonces yo reemplazo, la velocidad me la están dando que es 15 kilómetros sobre hora por 0,75 horas. Bueno, como aquí vemos que hay una hora abajo y una hora arriba, estas dos horas se cancelan y ya el resultado me va a quedar en kilómetros. Entonces multiplico 15 por 0,75. Esto me da 11,25 kilómetros, que es la unidad que queda. Entonces esa bicicleta recorre 11,25 kilómetros en su recorrido. Bueno, entonces ese es el segundo ejemplo. Y como tercer ejemplo, entonces voy a hacer donde me toque hallar el tiempo. Entonces, ejemplo, ¿cuánto tiempo demora por ejemplo, un vehículo en recorrer 40 kilómetros en 60 kilómetros por hora? Entonces, ¿cuánto se demora en recorrer esos 40 cuando tiene una velocidad de 60 kilómetros
por hora. Bueno, entonces, bueno, aquí tienen las unidades, aquí se trabajan kilómetros, aquí también, entonces ahí no hay que hacer ninguna conversión. Entonces miramos primero es las unidades que me dan, entonces me dan la distancia y me dan la velocidad. Bueno, coloqué 60 kilómetros por hora, puesto que ese es el límite de velocidad en una ciudad. Entonces el tiempo es igual, el tiempo es igual a la distancia dividido la velocidad. Entonces aquí tenemos que la distancia es 40 kilómetros y acá 60 kilómetros sobre 8. Bueno, entonces aquí primero uno divide esto. Entonces 40 dividido 60 me da 0,666 periódico, entonces lo voy a aproximar a 0, o lo voy a bajar en 0,67. Listo, entonces ¿qué unidades quedan? Entonces aquí lo voy a organizar de esta manera. Como este kilómetros, aquí, bueno, el kilómetro acá está sobre hora, entonces este kilómetro lo voy a agregar un 1 en el denominador. Para hacer la ley de signos, perdón, lo de la ley de la oreja. Entonces aquí quedan extremos por los internos. Entonces queda 0,67, arriba queda kilómetros por hora, kilómetros hora por hora, y acá abajo queda 1 por kilómetro. Bueno, ya que mencioné kilómetros por hora, quiero recordarles que cuando uno nombra, uno dice una velocidad, yo siempre digo, aquí se dice kilómetros por hora, pero en realidad, bueno, para no confundirse con esto, porque aquí también es kilómetros por hora, y uno normalmente esto lo nombra kilómetros por hora, entonces cuidado que es con confundirse. Por lo general esto se lee así, kilómetros, 60 kilómetros por hora, pero en realidad los kilómetros se están dividiendo por hora. Entonces me dio 0,67 horas. Yo esto lo podría pasar a minutos y voy a saber cuántos minutos se demora. Listo, entonces ahí están los 3 ejemplos de cómo hallar la velocidad, el tiempo o la distancia en un movimiento rectilíneo uniforme. Gracias.